¿Cómo están? Bienvenidos. Este video lo vamos a hacer pensando en dos cosas. Estos días varios colegas me han escrito, algunos de ellos pidiéndome orientaciones con los cambios que surgen a partir de la transformación educativa para el concurso, y otros compañeros que no concursan están necesitando una manito como para poder comprender un poco de qué se trata esto de la transformación y qué tenemos que hacer. Y bueno, yo quiero compartir un poco lo que yo he podido entender también de estas cosas y lo que considero que sería valioso, sobre todo en concurso, incluirlo. Tenemos varios documentos que estuvimos analizando: el marco curricular de 2022, las progresiones de aprendizaje y los nuevos programas. A partir de esto sabemos que en 2023 se va a implementar para hasta segundo grado, en los tramos 1 y 2, se va a implementar este cambio. Y los siguientes grados lo harán en años posteriores. Esto va a ir siendo progresivo. Sabemos también que la educación a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, que los docentes no han tenido la misma postura docente siempre. Ha habido momentos en los cuales el docente ha sido protagonista, otros en los cuales ha sido el alumno el protagonista, otros en los que se buscó una cosa intermedia. Bueno, nosotros ahora tenemos hace muchos años en la ley 18.437, que es nuestra ley de educación, en el artículo 5, este mandato legal de que el niño tiene que ser el centro de todo el proceso educativo, de que el niño es el total protagonista y que es a quien se debe considerar para diseñar las propuestas educativas. Esto no es nuevo, ¿verdad? Esto es algo que ya lo venimos haciendo. No obstante, nosotros teníamos hasta este momento la habilitación, digamos, por la concepción de enseñanza, de abrir el programa como docentes y elegir contenidos que íbamos a trabajar. Teníamos más la potestad de hacerlo. Lo que la transformación está proponiendo es que se vuelva a otros momentos en los cuales hay una cuestión mucho más global de la educación. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que era la educación antigua, Sócrates, y las preguntas que le hacían los sofistas, donde por una serie de preguntas se tocaban todas las disciplinas, pero ninguna en específico, y donde era una globalidad y una manera de pensar los temas desde una globalidad mucho mayor. Bueno, eso es algo similar a lo que se pretende ahora. Se critica del programa de 2008 el hecho de que al haber sido hecho, perdón, por especialistas en las materias, ocurre como una disgregación entre materias. Entonces, las de astronomía fueron hechas por personas que se dedican a eso y es ese casillero y está como aislado, por ejemplo, de lengua, o está como aislado, por ejemplo, de matemática y así. Esto ha generado que actualmente se vea la necesidad de poder abordar los temas de una manera más global. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener esta preocupación de tener que dar contenidos, de tener que cubrir una serie de contenidos, abrir el programa y decir, tengo que dar esto, esto y esto y esto. No significa que no vamos a dar contenidos, los vamos a estar trabajando todo el tiempo, pero también hay una cuestión que tenemos que tener en mente. Hay contenidos que son irrenunciables, cosas que yo sé que debo enseñar al niño de diferentes grados, ¿no? Entonces yo digo, esto no puedo dejar de enseñarlo, esto es algo que debe estar incluido en lo que yo vaya a planificarme, pero después hay una serie de contenidos que los voy a enseñar dependiendo del interés de mis alumnos. Y es ahí el asunto de esta transformación, donde se estimula a que el interés del niño sea siempre el eje, a que se procure identificar algo que la comunidad donde estamos necesita y le interesa, donde se motivarían, donde profundizarían mucho más, y que vayamos por ese lugar, que como docentes vayamos a apoyar en ese tema que interesa y que a partir de eso veamos la oportunidad de trabajar alguna competencia y dentro de esas competencias estos contenidos irrenunciables u otros que van surgiendo en base al interés que hemos seleccionado. Se podrían trabajar, por ejemplo, dos competencias. No quiere decir de que vamos a trabajar todas las competencias que existen. Se las voy a compartir para que podamos ver cuáles son las que proponen. Se proponen competencias en dos dominios. Una de ellas es en cuanto al dominio pensamiento y comunicación, y el otro dominio es relacionamiento y acción. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar del dominio pensamiento y comunicación solo la competencia comunicación y trabajarla todo el año, y mejorar la comunicación de mis alumnos de forma oral, escrita o como fuera. Y, por ejemplo, tomar esa porque es un eje de la vida social.
y del aprendizaje, y bueno, quiero tomar esa. Pero también podría tomar, por ejemplo, solo pensamiento creativo, o dos, comunicación y pensamiento creativo, ¿no? Lo mismo ocurre con cualquiera de las otras, o por ejemplo, comunicación y pensamiento computacional, o pensamiento científico y creativo, es libre. Puede ser una de cada dominio. Por ejemplo, puedo trabajar todo el año con la competencia intrapersonal. Entonces ahí trabajo con la competencia del conocimiento de uno mismo, en la comprensión de cómo uno es, por qué es así, cómo funciona. O puedo trabajar la competencia interpersonal en relación con los otros. Y acá trabajo la cooperación y un montón de cosas. Es decir, de estas competencias generales que tenemos a partir de esta propuesta nueva, nosotros vamos a tener que seleccionar alguna que consideremos relevante para nuestra comunidad. Esto implica que tenemos que ver en el grupo de alumnos que tenemos cuáles son sus necesidades, qué cosas podemos potenciar, cuáles ya las tienen bastante dominadas y cuáles necesitan de mucho apoyo e incidir ahí. Nosotros queremos pensar las competencias a largo plazo. Por eso decimos a lo largo del año. Esto no es algo que porque yo lo trabaje en una o dos actividades lo voy a conseguir. Yo necesito un trabajo a largo plazo para poder enseñar la competencia. Por eso también es positivo que de repente dentro del centro educativo se haga un acuerdo entre el cuerpo docente, qué competencias vamos a trabajar y abordarlas de diferentes maneras a lo largo de todo ese año para obtener resultados y avanzar al año siguiente. Queremos ir formando ciudadanos que sean capaces y que sean competentes en estos aspectos. Hasta ahora nosotros nos guiábamos mucho por la página 37 del programa de 2008, ¿no? Esa página que hablaba, por ejemplo, de que los alumnos tienen que ser cooperativos, valorar las artes y las ciencias, pensar críticamente, bueno, una serie de cuestiones que están allí en la página 37 del programa, que son los para qué educamos en Uruguay. Ahora tenemos estas competencias generales que pasan a ser nuestros para qué educamos. ¿Qué perfil de ciudadano queremos conseguir a futuro? Bueno, un ciudadano competente en estos aspectos. O sea que vamos a ir pensando las competencias de esta manera, vamos a incluir en nuestros temas de concurso por qué es importante trabajar en base a competencias. Y esto es así porque en realidad nosotros no sabemos qué contenidos hay que enseñar para la sociedad futura. Cambia todo el tiempo, no podemos adelantarnos a eso, pero sí sabemos que nuestros alumnos, cuando sean adultos, en la sociedad futura, van a necesitar ser competentes en esos aspectos. Entonces, es un trabajo pensando todo el tiempo a largo plazo. Los contenidos sí son a corto plazo, son más concretos, los pienso en función del grado, en función de lo que estamos trabajando, de lo que se necesita, pero acá el foco fundamental tiene que estar en el cómo enseñar. No puede seguir siendo como hasta ahora, donde el docente abre el programa y elige, se apunta a una educación que no compartimente las materias, que no tenga las materias como inconexas, donde se parta siempre de la realidad del niño y desde ese tema trabajar los distintos saberes. Como les decía, en aquella antigüedad donde Sócrates tomaba una pregunta y a partir de esa pregunta, de algo puntual, del momento, del contexto, podían profundizar a cuestiones mucho más amplias. Así tenemos que trabajar este año. Identificar el interés del niño. Al niño le interesa todo. Eso es lo cierto, a los niños les interesa todo. Nosotros como docentes vamos a ir teniendo como esta percepción afinada para ver, bueno, qué cosas están llamando su atención en este año y meternos por ahí y a partir de eso poder profundizar todo lo más posible, pero que el niño sea el protagonista, donde sea él quien avanza o ella quien avanza en este proceso y donde el docente con preguntas va estimulando el avance, donde vamos acercando esos conocimientos conceptuales en base a lo que estamos trabajando y a lo que al niño le interesa, pero sobre todo donde lo vamos estimulando a ser competente en alguno de estos aspectos que hayamos seleccionado. Les pongo un ejemplo concreto para que ustedes lo puedan ver. En 2022 yo estaba llegando a una nueva escuela, no conocía a los niños, no conocía su interés, nada, ni el contexto, nada, nada, nada. Y una de las cosas que ocurrió dentro de la primera semana de clases, que los niños pequeños encontraron un hormiguero, pidieron una lupa y estuvieron fascinados observando ese hormiguero. Eso nos llevó a hacernos una serie de preguntas sobre ese hormiguero. Tan profundo fue lo que comenzó a surgir, no solo de
cómo está hecho y por qué está ahí, sino las características de esas hormigas, era igual a otros animales, era igual a nosotros, se trabajó en todas las disciplinas en base a eso, en lengua, en matemática, en ciencias, con la profesora de educación física, se pudo hacer una cosa tan amplia que se transformó en un trabajo de todo el año. Yo no me había propuesto trabajar con las hormigas, si me hubiesen preguntado, ¿qué querés hacer? Y capaz que vieron que uno se planificaba estas primeras semanas de clase y decía, bueno, vamos a empezar con el carnaval o con tal cosa, con tal otra. Bueno, no había planificado con qué secuencia iba a arrancar, estaba conociendo a los niños, esto surge en segundo o tercer día de clase y ellos definieron cuál era el camino que íbamos a tomar, porque ahí empezaron a surgir, bueno, pero en el entorno de nuestra escuela hay otros animales más. Hay jabalíes, hay nutrias, hay carpinchos, bueno, empezaron a surgir otras cuestiones muchas desconocidas para mí, pero para este alumnado era un fuerte interés. Ahí es donde nosotros podemos aprovechar y trabajar las competencias. Yo trabajé la competencia comunicación todo el año, porque comenzamos trabajando con la mejora de la oralidad y ellos, por ejemplo, tuvieron su canal de YouTube donde explicaron a lo largo de todo el año aquellas cosas y datos interesantes que iban descubriendo de los distintos animales. En la escuela encontramos un escorpión un día. Bueno, obviamente fue un tema también para poder trabajar. Todo esto son ejemplos de cosas que pasan en nuestro contexto, que uno a veces las deja pasar, pero que tienen que ser ahora las herramientas fundamentales que tenemos que tomar para poder trabajar estas competencias. Y hacerlo de esta manera, como decíamos, tomando siempre los contenidos irrenunciables, estos que nunca pueden faltarme. Trabajando la competencia que yo identifiqué que en esta comunidad es necesidad. O sea que hay que hacer un buen diagnóstico primero. Y después de esto, entonces, proponiéndome a largo plazo, como colectivo docente, sería lo ideal, trabajar todos juntos, las mismas competencias, no ser tan ambiciosos, elegir una o dos competencias a lo sumo, y después también en eso ir mezclando los contenidos que tengan relación con este tema de interés que estamos trabajando. Pero a través de preguntas, el niño tiene que ser protagonista, el niño tiene que ir desarrollando estrategias para poder ir haciendo esto. Estas son algunas ideas como para que ustedes las puedan tomar en cuenta. En el concurso tenemos que poner esta concepción nueva de educación, donde el docente deja de hacer esto que les decía, de abrir un programa, mirar contenido y elegir, sino que el docente mira a sus alumnos, busca su interés, ve sus fortalezas, ve sus debilidades, qué necesidades tienen, qué competencia hace falta trabajar, qué recursos hay y empezar a hacerlo. Entonces es una postura docente desde una mirada distinta. No se trata de hacer lo mismo que siempre y escribirlo diferente, sino que se trata de pararse desde un lugar mucho más, yo diría de menor ansiedad, porque es más fácil que uno desde ahora, ya sé qué clase voy a tener y ya me voy definiendo qué quiero hacer o cómo voy a empezar. Pero en realidad, si yo espero conocer mis alumnos, voy viendo cómo son, qué les interesa y qué les gusta, bueno, esto va a garantizar que sea una educación mucho más centrada en mis niños y no tanto centrado en el docente, que es lo que se pretende que no se haga. Hay varios materiales que están buenos para ir leyendo sobre esto, todo lo que hable sobre el aprendizaje basado en proyectos, sobre estas nuevas modalidades de educación que estamos escuchando hace unos tiempos, es muy útil. Pueden incluirlo en el concurso perfectamente, hablar sobre estas posturas, destacar ese artículo 5 de la Ley de Educación, de que el niño es el centro de todo el proceso. Y bueno, y en aquellas personas que no están concursando, tomarlo en cuenta como para saber cómo posicionarse cuando comencemos a trabajar en este 2023. Bueno, espero haberles aclarado. Cualquier pregunta, ustedes por favor pónganlo en los comentarios, algo que haya omitido, algo que necesite explicar mejor, que con gusto, bueno, voy a aprovechar estas instancias de acercarme a ustedes a través de estos videos que sé que muchos les sacan bastante provecho. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que estén todos bien y nos seguimos comunicando.